Mateo capítulo 5, verso 31, Jesús y el divorcio. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Por la gracia del Señor, hermanos, ya como iglesia creo que todos nosotros hemos llegado a valorar mucho lo que es la predicación expositiva y sistemática de la palabra de Dios. El día de hoy hemos llegado a un tema que la mayoría de los pastores prefieren evitar. Y si pretendemos nosotros ser fieles ministros, no podemos caer en ese mismo error. No podemos evitar hablar de algunos temas que son controversiales y solamente hablar de aquellos temas que favorecen a muchos. Como pastores tenemos la gran responsabilidad de predicar todo el consejo de la palabra de Dios. Y el tema del divorcio es un tema que está allí en la Biblia. Y si nosotros creemos lo que la Escritura dice, que toda la Escritura es inspirada por Dios y que nos es útil, entonces es nuestro deber, es nuestra responsabilidad y también es nuestro privilegio poder hablar, enseñar y en su caso escuchar, atender toda la palabra de Dios. El Antiguo Testamento habla de este tema del divorcio. No es un tema ajeno en la Escritura, es un tema que recorre toda la Escritura. El tema del divorcio está en el Antiguo Testamento. Jesús habla del divorcio. Pablo habla también del tema del divorcio. Hoy más que nunca es pertinente atender lo que Dios dice acerca del divorcio. ¿Quién de nosotros no ha sufrido a causa de esta terrible devastación llamada divorcio? ¿Quién de nosotros no ha visto a algún amigo o algún vecino, algún primo sufrir lastimosamente a causa de una ruptura matrimonial? Todos hemos sido, todos hemos sido impactados de alguna manera por esto, por el divorcio, este grande mal. Mi papá, cuando él era pequeño, aún pequeño, su padre dejó a su madre y se fue, hizo familia con otra mujer. Y eso a nosotros, como nietos, nos privó de tener la cercanía de un abuelo. Creo que puedo compartirlo con libertad porque esas historias se repiten aquí y allá. Por eso digo con certeza de que de alguna manera todos hemos sido impactados por el tema del divorcio. Y es muy pertinente entonces que lo podamos abordar. Existe una revista muy prestigiosa llamada Forbes que dice en uno de sus encabezados que los mexicanos hoy en día se casan menos y por otra parte, los mexicanos el día de hoy se divorcian más. En la última década ha habido un incremento del 123% en los índices de divorcio. Es decir, esto del divorcio ha tenido un crecimiento espantoso en medio de nuestra sociedad. Existen 123.883 divorcios cada año. Y el problema es que este número solamente nos habla de individuos o de dos personas. Pero sabemos que esas dos personas no son las únicas afectadas cuando existe una ruptura matrimonial. Están los hijos. Está el resto de la familia que está ahí, que de alguna manera esa persona, algunos vuelven a sus padres o se forman otros matrimonios y ese otro matrimonio también trae arrastrando un lastre de un divorcio y
todo, podríamos estar hablando de que ese número realmente significa muy poco de lo que verdaderamente devasta este grande mal del divorcio. Debemos de pensar que también no son tan solo números, grandes cifras, sino que son vidas verdaderas. Son vidas que están siendo destruidas, hombres, mujeres, niños que están siendo devastados por este tema. Uno de los dolores más grandes del hombre, creo que es el dolor de experimentar una ruptura matrimonial. El dolor de tener un matrimonio y a la postre verlo destruido. Y ese dolor tan grande que las personas sufren a causa de esto, y considerar eso como uno de los dolores más grandes que el ser humano puede experimentar, no debe ser extraño debido a que el matrimonio es algo que Dios hizo con un propósito de que hubiese amor y que en esa relación el hombre pudiera encontrar plenitud. Pero al ser distorsionado, menoscabado, el matrimonio, y hacer de eso bueno que Dios hizo, hacerlo algo malo, no es entonces incongruente pensar o concluir que es razonable por qué tanto dolor, porque la unión de un matrimonio no fue diseñada para después romperla. Y es por eso que hay tanto dolor. Este es un fenómeno que ha ido aumentando, como les digo, en los últimos años. En la actualidad, el gran valor que tenía la familia ha sido reemplazado por algo que vemos a menudo y que probablemente luchamos con ello aún nosotros. El éxito personal, el individualismo, el egocentrismo y el valor de la familia se ha ido destruyendo. La sociedad ya no gira en torno a la familia. Por siglos las sociedades giraban en torno a un núcleo familiar y ahora las sociedades están promoviendo, enseñando desde sus instituciones a que las personas aprendan a verse como individuos, como individuos. Así ya la familia ya no es el centro, sino son los individuos. Una persona en torno a sí mismo es donde el ser humano debe de encontrar la felicidad y la plenitud, ya no en la familia. Las personas ya no buscan, ya no procuran, ya no tienen la idea de que es en la familia donde se desarrollarán en plenitud. Llegar a ser un padre, llegar a ser una madre, crecer dentro de un entorno familiar para desarrollarme de una manera adecuada, provechosa y útil para la sociedad. Eso se ha destruido por completo. Entre tanto, se incita a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a que emprendan una búsqueda personal de la felicidad, de desarrollarse de una manera aislada y que no necesita de nadie para ser feliz ni pleno. Este es el mundo en el que vivimos. Esto en el mundo es comprensible, que las personas piensen de esta manera, es comprensible, que rechacen el patrón divino de la familia. Verlo en el mundo, esto es comprensible, pues rechaza, el hombre siempre ha rechazado la voluntad de Dios. Pero lo que sí no podemos es justificar que en la iglesia del Señor se disimule, nos tapemos los ojos, hagamos como si nada pasara y no abordar este importante tema acerca de la familia y el divorcio. Hoy muchos cristianos creen que el divorcio no afecta sus vidas religiosas. Muchas personas que están en las iglesias creen que esto del divorcio no afecta a su espiritualidad ni su relación con Dios. Y están contentos, están satisfechos por lo que ellos piensan, por no prestar atención a lo que la Escritura dice.
Todos los creyentes deben odiar el divorcio de la misma manera como Dios lo hace. Y solamente aceptarlo cuando Dios lo permite. Sé que hoy muchos sufren por esto y espero, hermanos, de corazón se los digo, poder tratar este tema, por una parte, sin diluir la palabra de Dios, y por otra parte, tratar de que aquellos que están sufriendo por esto, no añadirles a ellos más tristeza ni pena en sus vidas. Hermanos, lo primero que quiero decirles entonces, según lo que nos muestra este pasaje y la Escritura, es que Dios odia el divorcio. Malaquías 2:16 dice, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Malaquías 2:16, Dios ha dicho que Él aborrece el repudio. Lo odia. Dios aborrece que un matrimonio se rompa, se deshaga. Y lo odia porque siempre se trata, el divorcio siempre se trata de la infidelidad del pacto matrimonial, de esa promesa solemne que se hicieron un día estas dos personas. Lo odia porque Dios sabe que el divorcio trae consecuencias perjudiciales para ellos y para los hijos. Hoy vamos a ir a dos versículos. Como hemos leído estos primeros dos versos donde nos quedamos en el Sermón del Monte, vemos que Jesús trata el tema del divorcio en dos versículos, en una porción muy breve. Pero tratar de decir o afirmar que esto es todo lo que Jesús enseñó acerca del divorcio sería injusto. No son todo lo que Jesús enseñó acerca del tema. Si es que hoy usaremos un principio de interpretación bíblica que nos dice que los pasajes más breves se deben de interpretar a la luz de los pasajes que hablen de lo mismo de una manera más extensa. Así es que le voy a pedir que vayamos a Mateo capítulo 19, donde Jesús habla de una manera extensa acerca del tema del divorcio. En este mismo evangelio, en el capítulo 19, dice la palabra de Dios: aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, salió de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Verso 3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciendo: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondió, les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Jesús en su tiempo hace un llamado a la fidelidad del matrimonio. ¿Qué dijo? ¿Qué enseñó Jesús con respecto a esto? Jesús habló acerca de la imperante necesidad de mantenerse fieles en la relación matrimonial. El pueblo de Dios en los días de Jesús, al igual que en estos días, su pueblo ha sido arrastrado por malas enseñanzas, doctrinas de hombres
erróneas, que llevan más bien en su error a pecar, a pecar. Fíjese que dice en el verso 3 que esta conversación, este asunto surge porque vinieron, dice en el verso 3, los fariseos con un propósito, y el propósito era ¿qué? Tentarle. Sabemos por el historiador Flavio Josefo de aquel primer siglo que en aquellos días de Jesús había dos escuelas rabínicas, la escuela de Gilel y la escuela de Shammai. Eran dos maestros religiosos que interpretaban la ley. Uno de ellos era una escuela muy liberal y la otra era una escuela muy rígida. Y entre ellos había una controversia acerca de este tema del divorcio, basado en un texto del Antiguo Testamento que vamos a leer, Deuteronomio capítulo 24. Yo se los leo, dice: cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, no dice que, solamente dice alguna cosa indecente. Si se halla en la mujer alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Bien, este pasaje era interpretado de diferentes maneras en estas dos escuelas rabínicas. El rabí Shammai adoptó esa posición rígida y enseñaba que la única base para el divorcio era una ofensa matrimonial grave, algo evidentemente indecoroso e indecente. Pero por otra parte estaban la gran mayoría de los fariseos que adoptaron la posición del rabí Gilel, que tenía una postura muy liberal. Él tenía una actitud que se encargó de diseminar en todo el pueblo en aquellos días. Así es que no solamente los fariseos creían así, sino que aquellas personas a las que Jesús estaba enseñando en el Sermón del Monte habían sido enseñados así, mal, acerca de este tema. El pueblo en aquellos días pensaba como ellos. Ellos enseñaban que el hombre que quería divorciarse de su mujer lo podía hacer prácticamente por cualquier motivo. Rabí Gilel interpretó esa frase: si encuentra algo indecoroso, esa frase indecoroso, la interpretó de la manera más amplia posible. Es indecoroso, decían ellos, si se le quemó la comida, eso es algo indecoroso. Tengo derecho a darte carta de divorcio, de separarme de ti. Es indecoroso si has perdido, mujer, tu aspecto atractivo. Eso es indecoroso. O si aún eres bella, como cuando nos casamos, pero ya no eres tan bella para ser la mujer más bella para mí, sino que he visto una mujer más bella ahora para mí. Eso es indecoroso y por eso te puedo repudiar. Prácticamente por cualquier situación las mujeres podían ser desechadas por los esposos. Por eso Jesús en el Sermón del Monte dice: ¿oíste qué fue dicho? Los fariseos de esta escuela liberal habían enseñado así al pueblo. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Cuál es la idea de divorcio que tienen los cristianos en las iglesias? ¿Cuáles son la manera de abordar este tema cuando un divorcio es legítimo, permitido por Dios? La verdad es que prácticamente por cualquier cosa, las personas pueden divorciarse y creer que están bien delante de Dios cumpliendo su palabra. ¿Oíste que fue dicho? Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio.
Y es lo mismo que dice en el capítulo 19 que estamos viendo, el pasaje más extenso. Vienen estos fariseos para tentarlo y le preguntan a Jesús, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer? Subraya lo que sigue, por cualquier causa. Estas personas vienen a tentar a Jesús y vienen y le dicen, bien, tenemos un debate histórico aquí, tenemos mucho tiempo con este debate y queremos saber de qué lado estás tú, Jesús. Queremos saber de qué lado estás tú, queremos saber de qué lado del debate te encuentras. ¿Eres de los rígidos que prácticamente no permiten el divorcio? Queremos que nos lo digas, porque así vas a perder la simpatía del pueblo, porque todo el mundo piensa de manera distinta. Si eres de esos rígidos, además irás en contra de las enseñanzas de nuestras autoridades religiosas. Vinieron para tentarle y usaron este tema. Pero vean cómo Jesús responde y trata el tema del divorcio. Jesús no le respondió exactamente lo que ellos querían escuchar. No responde directamente la pregunta que ellos le hacen, porque lo que ellos simplemente querían era orillar a Jesús a responder cuáles eran las causas legítimas del divorcio. Ellos querían saber por qué causa un hombre puede divorciarse de una mujer. Pero Jesús no trató el tema del divorcio de esta manera, como muchos quisieran que desarrolláramos esta sesión. Pastor, llevamos tantos minutos, quisiéramos ya saber cuáles son las causas por las cuales un divorcio es permitido. Los caché, veo sus ojos. Es que quieren que llegue ahí. Pero era la misma actitud de los fariseos. Los fariseos querían que Jesús simplemente se dedicara a decir esto y esto y esto es por lo que se pueden divorciar. Pero Jesús no responde eso, sino contesta con otra pregunta. Ve el verso 4. 19, verso 4. Dice, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Vienen a tentarme. Muy bien. Se creen muy astutos. Muy bien. Y vea cómo los trata. Ellos no venían para aprender. Venían para tentarle. Y aquellos que eran maestros de Israel, Jesús los trata como verdaderos ignorantes. ¿No habéis leído? Y los manda al Génesis, capítulo 1 y capítulo 2. No hicieron bien su tarea. Ustedes eran los encargados, son los encargados de interpretar la ley. ¿Qué clase de maestros son ustedes que ni siquiera saben lo que dicen los primeros 2 capítulos? Lo que dice Génesis. ¿No habéis leído lo que dice, lo que fue al principio? Allí está la voluntad revelada de Dios para este asunto. Allí está. ¿No habéis leído que Él los hizo al principio varón y hembra? Verso 5, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Dios definió claramente desde el principio cuál era la voluntad perfecta para el matrimonio. Ustedes quieren llegar al asunto de cuándo me puedo divorciar. Jesús dice, yo voy a hablarles de lo que es más importante, que es el matrimonio. ¿Cuál es la voluntad de Dios para una relación? ¿El divorcio? No. Y Él dice en estas líneas, Jesús está enseñando y está recordando lo que la palabra de Dios enseña desde el principio. Primero, que el matrimonio es exclusivo. Un hombre para una mujer. Solamente existe una mujer para un hombre. Esa es la voluntad de Dios. ¿Quieren aprender de este tema? Yo les digo lo que fue dicho desde el principio. Varón
y hembra los hizo. Esa relación era exclusiva. Adán para Eva, Eva para Adán y nadie más. Además, el matrimonio, además de ser exclusivo, el matrimonio es algo permanente. ¿No habéis oído lo que está escrito desde el principio? El hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El matrimonio es permanente, se unirá, el hombre se adherirá a su mujer. Con esta verdad como fundamento, Jesús afirma lo que dice en el verso 6. Así que no son ya más dos, sino que una sola carne. El matrimonio es algo permanente, indisoluble. Esto es la voluntad de Dios. Por tanto, lo que juntó Dios, dice, no lo separe el hombre. El matrimonio desde sus orígenes es una institución divina, donde dos personas que han resuelto públicamente dejar a sus padres para ahora formar una nueva unidad en la sociedad y así ser una sola carne. Eso es el matrimonio. Esa es la voluntad de Dios. Fíjese qué diferente enseña Jesús mientras los malos maestros se preocupan por saber qué tan cerca puedo estar del pecado sin pecar. Enséñanos qué tan cerca, hasta dónde podemos llegar a estar cerca del pecado, pero sin llegar a pecar. Mientras esa actitud hay en los malos maestros, el maestro del maestro, nuestro Señor Jesucristo se ocupa de defender y de proteger la institución del matrimonio. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Esto es más importante saber y enseñar. Si es que los fariseos no tuvieron su respuesta, si es que escucharon a Jesús decir esto, entendiendo que Jesús estaba hablando de esa institución divina del matrimonio y de su permanencia, vea lo que le responde en verso 7. Entonces, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y de repudiarla? Si el hombre no puede separarse de su mujer, y el matrimonio es algo exclusivo, y el matrimonio es algo permanente, si eso es lo que estás enseñando, Jesús, entonces dinos, ¿por qué Moisés mandó? Y subraya esa palabra, mandó, porque va a ser importante para nuestro estudio. Los fariseos dicen, ¿por qué mandó Moisés dar carta de divorcio y de repudiar a la mujer? Vea la respuesta de Jesús. Bueno, antes recordamos que es exactamente lo mismo que Jesús enseña en el Sermón del Monte. El verso que leímos, ustedes oyeron que fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Esto es lo que ellos enseñaban. En esto se enfocaban. Lo importante para estos hombres era saber cuándo entregar un acta de divorcio. Como si saber cuándo se puede entregar una carta, un acta de divorcio, fuera lo más importante que el pueblo debía aprender. Como si esa fuera la parte más importante que la Escritura en el Antiguo Testamento enseñaba. Pues ellos estaban diciendo, miren, lo que Dios quiso enseñarnos, Dios era cuándo poder dar una carta, y esa no era el propósito ni la enseñanza de Moisés, como vamos a ver ahora. Además, fíjese cómo ellos hablan, se referían al certificado y al divorcio como si fueran mandamientos. ¿Recuerda la palabra que le acabo de decir que subraye? Ellos se referían a que Dios había mandado divorciarse. Dios había mandado, incitado al pueblo a que se divorciara.
Y eso no es lo que hay en la ley de Moisés. Vayamos a Deuteronomio capítulo 24 todos. Deuteronomio capítulo 24. Vamos a leer del verso 1 al 4. Dice, esto es lo que dice Moisés. Ellos están diciendo lo que Moisés había mandado. Pero eso no fue lo que Moisés mandó. Esto fue lo que Moisés dijo o enseñó. Pero no es un mandamiento. Vea cómo dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá una carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se le entregara en su mano y la despide de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer. El énfasis en esta enseñanza de Moisés era prohibir, no mandar. El énfasis de la enseñanza de Moisés con respecto al divorcio no era mandar, era prohibir que la parte que se ha divorciado de uno, era prohibir que esa parte se volviera a casar con ella. Ciertamente el motivo por el cual no era claro, porque solamente dice algo indecente, algo que la había envilecido, como dice más adelantito. Pero el énfasis en esta enseñanza es que si existe algo en esta relación, si hay algo que es una causa suficiente para divorciarse, entonces ese mismo algo debe también ser razón suficiente para que no la vuelvas a tomar por mujer. Eso era lo que Dios estaba queriendo regular con la situación que se estaba dando. Estaba enseñando a los hombres que si estaban tratando así a las mujeres, debían de tomar en cuenta de que si repudiaban a una mujer y la despedían, no la podían volver a tomar. Es decir, que Dios estaba tratando de que las personas tuvieran conciencia de que el asunto del matrimonio no era algo a la ligera. No era algo que se podía hacer y deshacer así con esa ligereza. Es una advertencia para no tomar una decisión impulsiva o a la ligera. Era una medida, de hecho, para proteger a las mujeres de la explotación. Y esto es lo que enseña. En ningún momento la enseñanza de Moisés era que Dios estaba mandando que se divorciaran. Y eso es lo que los fariseos le decían a Jesús. ¿Y por qué Moisés mandó? Y así lo enseñaban. No existe ningún mandamiento que ordenara que los hombres se divorciaran. Ni siquiera existe algún estímulo para que lo hicieran, sino todo lo contrario, era que tomaran seriedad. Era que tomaran seriedad en esto. En la ley solo había ciertos procedimientos necesarios para el divorcio. Por cierto, aquí podemos hacer un paréntesis. Si existe la figura del divorcio en la Biblia, el divorcio es un asunto serio y formal. No existe tal cosa como hoy la conocemos o como de que estamos separados, pero no hay algo legal. Que decía aquí, hay una carta, debe haber un acta. Si Dios lo permite, esa excepción debe ser de una manera formal. No, ya no vivo con él, pero estamos separados. Eso de separados es un invento moderno. El divorcio es algo formal en las Escrituras. Contrario a lo que muchos consideran o viven hoy en la actualidad.
Pero bien, aquí lo importante es que veamos que el divorcio no es un mandamiento en la Escritura. No existe un mandamiento donde Dios nos motive o inste al divorcio, sino que el divorcio es una concesión de Dios, que es muy diferente, es muy distinto. El divorcio es una concesión que Dios da. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Hoy pudiéramos entonces hacer esa pregunta de una manera más bíblica, porque ellos están diciendo que era un mandamiento, ¿verdad? Hoy podríamos preguntar, ¿por qué existe la concesión del divorcio? Veamos lo que Jesús le responde, verso 8 del capítulo 19 de Mateo. Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón. Y luego, ¿qué dice Moisés? ¿Qué? Permitió. ¿Se da cuenta la diferencia? Entre un mandamiento y una concesión, un permiso, como si un mandamiento es la voluntad perfecta de Dios y un permiso es, bueno, por causa de la dureza de sus corazones, Dios hará una concesión para regular lo que está ocurriendo entre ustedes. Moisés, dice Jesús, os permitió repudiar a vuestras mujeres, y de nuevo les dice, mas al principio no fue así. No es la voluntad de Dios. No es su voluntad. No es su voluntad. Así Jesús no negó que existían normas divinas dadas a través de Moisés que regulaban el divorcio. Pero Jesús sí nos recuerda que el divorcio no es un mandamiento, sino que es una concesión debido a la debilidad pecaminosa del hombre, por la dureza del corazón de ustedes. Pero recuerden que esa nunca es la voluntad de Dios. Mas al principio esto no fue así. A veces solemos decir, estoy divorciado, divorciada, pero bueno, Dios así lo quiso. No, usted puede estar divorciado, pero no diga que Dios así lo quiso. Asuma su responsabilidad, su pecaminosidad y glorifique a Dios. Pero no diga que Dios así lo quiso, porque eso no es correcto. ¿Qué enseña Jesús sobre el divorcio? El divorcio no es algo que se puede tomar a la ligera. Ve el verso 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Jesús se dedica a decir lo mismo del principio. El divorcio se debe tomar en serio. Así que Jesús llamó al adulterio y a todo nuevo matrimonio después del divorcio, salvo con una excepción por causa de fornicación, Jesús les llamó adulterar. Si alguien se divorcia y se casa de nuevo, adultera. ¿Se da cuenta? Esta fue la conclusión de las enseñanzas, de la enseñanza de Jesús. Así Jesús les enseña a los fariseos. Y esa fue la misma conclusión que Jesús enseñó en el Sermón del Monte que acabamos de leer. Aunque Dios instituyó el matrimonio como una relación exclusiva de uno para uno, aunque Dios lo hizo así, que esta unión fuera permanente y que los hombres no pueden separar ni romper esa relación, por la dureza de los hombres existe la figura del divorcio. Pero también existe, hermanos, la restricción para quien se divorcia y se vuelve a casar. ¿Es posible divorciarse? Sí, por causa de fornicación, sí. Hay infidelidad. Aunque Dios no quiere eso, Dios lo permite.
Y el hecho de que haya una infidelidad en el matrimonio no es que Dios esté ordenando a la parte dañada que se divorcie. Le es posible tomar esa acción. Le es posible, pero Dios no le manda que se divorcie. Si ella es capaz de perdonar, de mostrar misericordia, si ella sí lo considera, pero Dios no le manda que se divorcie. Le es solamente posible una concesión por la dureza del corazón, y solo, dice Jesús, cuando hay una infidelidad, salvo esa es la excepción. ¿Lo logra ver? ¿Lo logran ver? ¿Está claro? En el texto creo que está claro. Entonces existe esa restricción para quien se divorcia y se vuelve a casar, o aquel que se casa con una persona divorciada. Alguien que se casa con una persona divorciada, Jesús le llama como adúltero. Está en adulterio. No existe esa libertad para que te cases con una persona divorciada, ni existe una libertad para que te vuelvas a casar, salvo aquella excepción que estamos mencionando. Según las Escrituras, esto es una relación prohibida por el nuevo casamiento a causa de una ruptura indebida. Aunque tenga en su mano el acta de divorcio, las personas, muchos matrimonios ante los ojos de Dios, están en adulterio. Jesús solo hace una excepción en este principio, y Él es claro y dice: solo por causa de fornicación. No es una interpretación de ningún pasaje, son las palabras claras de Jesús: salvo por causa de fornicación. Sé que muchos quisieran que nos preocupáramos y que nos ocupáramos, al igual que los fariseos, que estableciéramos bajo qué circunstancias es posible un divorcio. Yo les animo, hermanos, no nos hagamos culpables del mismo pecado por el cual Jesús está reprendiendo a estos fariseos. Como iglesia del Señor, la iglesia debe de sostener las enseñanzas sobre el matrimonio como una institución exclusiva y permanente. Como iglesia del Señor debemos sostener y enseñar que el yugo que Dios puso sobre dos personas no lo puede romper el hombre. Como su iglesia, como sus representantes y embajadores del reino de Dios, debemos enseñar acerca del amor y el perdón mutuo como un deber cristiano. Enseñar que un distintivo de ser cristiano es ser un pacificador en medio de los conflictos. Crisóstomo, un predicador antiguo, exponiendo en su homilía sobre esta parte de la Escritura, dice: ¿por qué aquel que es manso y pacificador y pobre de espíritu y misericordioso, cómo puede repudiar a su esposa? El que es usado para reconciliar a otros, ¿cómo estará en desacuerdo con aquello que es suyo? Es nuestro deber cristiano promover los principios bíblicos, definir claramente cuál es la definición que Dios ha dado del matrimonio y promover los valores del perdón, la reconciliación y el amor. Mientras la persona mundana trata de buscar excusas para el divorcio y el nuevo matrimonio, las Escrituras solo reconocen estos derechos cuando ocurre el adulterio. Así Jesús enseña a los fariseos. ¿Existe alguna otra concesión? Bien, esto Jesús está enseñando a los fariseos. Aquellos que vienen a tentarle, y está enseñándolo en el Sermón del Monte. Pero vendrá una situación
donde se formaría la iglesia y algunos vendrían del mundo en estados, vendrían a convertirse al cristianismo en estados inapropiados. ¿Existen concesiones para ellos? Bien, Pablo habla acerca de esa situación que se daría en el surgimiento de la iglesia. Pero eso lo vamos a ver hoy por la tarde cuando estemos estudiando la confesión de fe. Vamos a leer la parte acerca del matrimonio. ¿Está bien? Bien, hermanos, hasta aquí hemos llegado en este tema. El tema del divorcio es un tema, hay quienes toman una postura extremista, es decir, el divorcio no es posible en ninguna manera, no está en la Biblia. Pues yo creo que no han leído la Escritura, porque como hemos expuesto, y existen otras figuras más donde claramente Dios permite, no ordena, sino que permite el divorcio. Sí, hermanos, vamos a orar y dar gracias a nuestro Dios.